El tema que tenemos que abarcar hoy es consolidándonos, edificándonos. Y al escuchar la palabra edificar, creo que todos pensamos en construir, en una construcción. Y si pensamos en una construcción actual, van a venir a nuestra mente vigas, ladrillos, cemento, todo lo que sabemos que se usa hoy para construir un edificio. Pero este pasaje que nos toca leer hoy habla de otro tipo de elementos para construir, que eran los que se usaban en esa época. Por eso hago esta introducción para que nos ubiquemos. Los edificios se hacían de piedras, y no de cualquier piedra, eran piedras que tenían que estar trabajadas, dadas formas para que encajaran una con la otra y sostuvieran así una pared firme. Y tenía también que ponerse una piedra angular que sostenía todo el edificio. Entonces, el versículo que vamos a leer hoy está en 1 Pedro 2, versículo 5, que nos dice lo siguiente: y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Pedro acá le estaba hablando a los creyentes y les decía, ustedes son piedras vivas. ¿Pero piedras vivas de qué edificio? Con las cuales Dios edifica su templo espiritual. O sea, Dios planificó en ese plan que ya tenía y que Pablo dice que era el misterio escondido, a través de Jesucristo armar un templo espiritual. Ese templo espiritual es la iglesia. Y por eso Pedro les dice a los creyentes, ustedes son piedras vivas, porque nosotros como hijos de Dios formamos ese edificio que es la iglesia. Cristo es la piedra del ángulo, la principal. A partir de ahí se forma ese edificio espiritual. También es la cabeza de la iglesia. Y nosotros debemos ser piedras vivas. ¿Por qué piedras vivas? La piedra es algo inerte, pero nosotros cuando nos transformamos en parte de esta iglesia, de este edificio de Dios, la vida de Cristo está en nosotros, porque al aceptarlo a Él como Salvador, pasamos a ser hijos de Dios y parte de ese edificio, de ese templo espiritual que Dios había planificado. Entonces, dice que como piedras vivas, no solo somos piedras vivas, sino somos sacerdotes santos. En el templo antiguo había sacerdotes y los sacerdotes ofrecían sacrificios en el templo, diferentes tipos de sacrificios. Pero acá Pedro dice, por la mediación de Jesucristo, ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. ¿Y cuáles son esos sacrificios espirituales que debemos ofrecer a Dios para agradarle a Él? Creo que hay muchos sacrificios. Sacrificio es todo lo que nos cuesta. Y de pronto podemos pensar en distintos sacrificios como hacer cosas que no nos resultan fáciles de hacer. Pero hay dos sacrificios importantísimos. Uno que debemos ofrecer como sacerdotes santos es amar a Dios con todo nuestro alma, con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón. Y eso va a redundar en que amemos también a nuestros hermanos y podamos ser esas piedras que consoliden esa pared. Y también tenemos que ofrecer sacrificios de alabanza. ¿Cuándo vamos a alabar a Dios? Siempre, en las buenas y en las malas. Cuando estamos en crisis, cuando estamos en enfermedad, cuando estamos en momentos de alegría, nuestro corazón debe ofrecer sacrificios de alabanza a Dios. Por todo lo que Él es, no por lo que nos da. Lo alabamos y lo adoramos por lo que Él es. Así nos transformaremos en verdaderas piedras vivas. Y como piedras vivas tenemos que encajar
unos con otros, sostenernos, fortalecernos. Somos el edificio espiritual fundado sobre la roca, amándonos, perdonándonos, sirviéndonos, animándonos y desarrollando la función que cada uno debe cumplir según el don que el Señor le dio. Vamos a pensar entonces en dos versículos les voy a decir que nos afirman esta idea. En Judas, que tiene un solo capítulo, el libro anterior al Apocalipsis, Judas le dice también a los creyentes, pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les da vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Les recomiendo que lean todo el capítulo 2 de Pedro y todos los últimos versículos de Judas, porque les va a dar una idea más cabal de lo que significa ser piedras vivas en el edificio espiritual que Dios hizo. Que llenos del Espíritu Santo seamos esas piedras vivas para consolidarnos, edificándonos mutuamente para la gloria de Dios.